Que Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos en esta hora. Les invito a que abran su Biblia en Marcos, capítulo 14. Vamos a leer del versículo 26 al 31. Si gustan ponerse de pie para darle lectura. Dice la palabra de Dios así. Del versículo 26 al 31 dice: Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: De cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: Si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora te damos gracias porque tú nos permites estar aquí una vez más reunidos, Padre Celestial. Te hemos alabado, te hemos, Señor, glorificado, te hemos entregado alabanza y adoración, Padre, y en esta hora, Señor, te damos gracias. Ahora te pido, Padre Celestial, que seas tú, Señor, tocando, Señor, nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos recibir tu palabra, Señor. Te pido que tú bendigas a mis hermanos que están aquí presentes y los que se están conectando por medio de la aplicación también, Señor. Bendícelos, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Acabamos de leer, dice que Jesús anuncia la negación de Pedro. En esta hora pues voy a hablar precisamente sobre eso. Le titulé La negación de Pedro. Veíamos que en el versículo que nosotros estábamos leyendo, capítulo 14, 26, dice la palabra de Dios que Jesús les empieza a profetizar a sus discípulos y les dijo que ellos se iban a escandalizar. Les dijo: se van a escandalizar de mí esta noche. Entonces vemos, estaba yo buscando el significado de la palabra escandalizar y la traducción dice tropezar, incitar a pecar, a la apostasía o desagrado, hacer caer, ofender, poner tropiezo y tropiezo. Otra de las cosas que les dice que iban a ser todas dispersadas. Y la palabra dispersar tiene el sentido de desarraigar, separar o esparcir. Y le dice a Pedro que lo iba a negar. Dice: de cierto te digo que tú, dice, hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3. Y entonces aquí la palabra negar, dice, es negar a alguien, negar algo completamente que se conoce a una persona. Es desconocer, es rechazar y es abstenerse. Muchas veces cuando alguien te pregunta o nos han preguntado: ¿conoces a alguna persona? Y a veces decimos: no la conozco, pero es porque esa reacción, esa negación viene derivada al temor de ser descubiertos por algo que hay en nuestra vida, y como que decimos: es que si digo que sí lo conozco, ¿qué me van a decir? Mejor prefiero decir que no. Y eso era lo que estaba, y vamos a ver ahorita cómo es de que Pedro, en esa noche, cuando era una noche muy crucial para el Señor Jesús, Pedro niega a su maestro. Pedro, sabemos que la característica de Pedro era una persona
bien efusiva, era una persona que siempre, cuando el Señor Jesús les preguntaba algo, era el primerito que levantaba la mano o ni levantaba la mano, luego contestaba. Y decía, era el primero, de hecho, de los discípulos es uno de los que más conocemos. Los de los discípulos del Señor Jesús, a mí luego se me viene la mente a Pedro, a Juan, pero si dicen algo de Andrés, no lo ubico mucho, ubico más a Pedro. ¿Por qué? Porque pues era aquel que era parte del círculo íntimo del Señor Jesús, era aquel que siempre contestaba, era una persona muy efusiva, muy impulsiva, pero había muchas características en la vida de Pedro que Dios quería utilizarlo para su obra. Ya había caminado con ellos 3 años, preparándolos para el ministerio, y en esta noche, que ya iba a ser la última noche del Señor Jesús con sus discípulos, les dice eso. Dice, se van a escandalizar. Lo que leíamos en Marcos 14 dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Decía, escrito está, heriré al pastor. ¿Quién era el pastor? El Señor Jesús. Las ovejas, los discípulos. Y al herir a la cabeza, al herir al pastor, los discípulos son dispersados. Podemos ver esta comparación hoy en día con algunas iglesias, que de repente, cuando el diablo viene y ataca, ¿a quién va a atacar? Al pastor. Ataca al pastor. No va a atacar al hermano que pues a veces viene, que a veces no, que de repente está un poquito desanimado, pues él ya de una o de otra forma ya está su situación un poco difícil. Él va a atacar a la cabeza. Y en esta ocasión estaba haciendo eso, estaba atacando a la cabeza. Y a consecuencia, ¿qué iba a pasar con las ovejas? Se iban a dispersar. Y lo vimos cumplido aquí en esta parte. Vamos a ver una de las características de Pedro. Les decía yo la forma de ser de Pedro. Él era una persona que tenía una confianza excesiva en sí mismo. Era una persona que cuando el Señor Jesús les dice lo que iba a pasar, en el versículo 29 le dice Pedro, entonces Pedro le dice, aunque todos se escandalicen, yo no. O sea, allí el Señor Jesús les dijo a todos. Pedro no estaba obligado a contestar, o sea, no le preguntó nada más a Pedro, pero Pedro dice, no, aunque todos se escandalicen. Aquí es como un menosprecio a los demás, como haciéndolos sentir a los demás menos, demostrando como que él era mejor, él era mayor que los demás. Les dice, si el Señor Jesús le hubiera dicho, ¿y tú, Pedro? Entonces ahí como que podía entrar esa respuesta de Pedro, pero no le dijo a Pedro, sino que se los dijo a todos. Pero Pedro le dice, no, aunque ellos se escandalicen, aunque ellos te nieguen, yo no te negaré. Verso 31 dice, mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Aquí le dice, incluso estaba dispuesto a morir por él. Y nosotros vamos a ver más adelante que no era cierto. Que esas palabras que contestó Pedro fueron una contestación muy a la ligera. Fueron unas contestaciones que hay un dicho que dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Así es. Él presumía de una valentía, pero nosotros vamos a ver que no era tan valiente como decir. Y muchas veces nosotros nos hemos encontrado en situaciones así. Decimos, sí, Dios, yo te voy a seguir. La predicación me tocó, sí, Dios, cuando hay un versículo muy lo recitamos mucho cuando dice, no recuerdo la cita exacta, pero dice, ¿quién dirá, ay, la mies es mucha, y que heme aquí, envíame a mí, yo iré a las naciones y todo, sí, amén, envíame a mí. Y de repente, cuando pasa una situación que tenemos que ir, como nos olvidamos que levantamos la mano, nos olvidamos que nos comprometimos. Y a veces si a nosotros nos hubieran preguntado, si yo les preguntara ahorita a ustedes en esta hora, ¿ustedes hubiesen negado al Señor Jesús? ¿No? Así. Pudiéramos decir, no, ¿cómo? O sea, si a mí me dijo, no, yo no lo hubiese negado. Dice, es una respuesta tan natural que damos.
Y a veces podemos decir, ay, ¿cómo Pedro negó al Señor Jesús? ¿Y cómo Pedro lo dejó solo? ¿Y qué dice en el versículo 31? Y todos decían lo mismo. Y entonces dice que todos decían lo mismo, sí, aunque si fuera necesario morir contigo, y yo no te voy a negar, y todos decían lo mismo. O sea, le hacían coro a Pedro. Pero vamos a ver cuál fue la reacción. Cuando ya estuvieron en el momento preciso, en el momento que el Señor Jesús les había dicho, vamos a ver cuál fue la reacción. En Mateo 26:37 dice así. Para esto, nosotros vemos estas partes del Señor Jesús en el momento en que Jesús anuncia la negación de Pedro, la oración que el Señor hace con sus discípulos, y vemos que lo dicen Mateo, Marcos, Lucas y Juan en los 4 evangelios. Hay algunos que dicen una cosa, otros omiten esas cosas, y entonces a esto se conocen mensajes paralelos. Cuando nosotros leemos es muy importante que leamos lo que dice cada uno de ellos, porque a veces unos te da más detalles que otros. Entonces es ahí donde voy a estar tomando algunos versículos tanto de Mateo, otros de Marcos, otros de Lucas y otros de Juan. Amén. Entonces ahora vamos a Mateo en 26:37. Otra de las cosas que Pedro no hizo o Pedro descuidó fue que no ejerció la vigilancia en la oración. Y ahí vemos en Mateo 26:37 esta oración que dice la oración en el Getsemaní. Ahí el Señor Jesús dice, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, que sabemos que era Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velaos conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos, ¿y cómo los halló? Dice, los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y entonces dice que el Señor se va nuevamente y oró por segunda vez diciendo lo mismo. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez, ¿y cómo los halló? Durmiendo otra vez. Ellos no le hicieron caso cuando les dijo, velad y orad. Porque es importante velar y orar para no entrar en tentación. Dice, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormir ya. O sea, ya no les insistió, dijo, no, pues estos ya están en el 5.º sueño, yo creo. Y entonces dicen, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y a partir de aquí empezamos a ver cómo es de que las palabras que el Señor Jesús le había dicho horas atrás se van a empezar a cumplir. Aquí vemos nosotros que se llega el momento en que vienen a aprender al Señor Jesús, en que ya va a ser entregado Él para que fuera crucificado. Y sabemos que la Biblia nos relata cómo es de que Judas es el que entrega al Maestro. En el libro de Juan 18:3, ahí nos dice, Judas, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linterna y antorchas y armas. Querían prender a Jesús. Eran las personas que lo acompañaban a él. Dice que eran personas que eran los soldados y alguaciles de los principales sacerdotes. Y agarra y les dice, a quien yo le dé el beso, él es, a él a prenderlo a él, o sea, a él agarrarlo.
Dice que llevaban antorchas porque pues no había luz como ahora la tenemos. Y entonces ahí vemos en el mismo capítulo de Juan 18:10, aparece Pedro otra vez. Aquel que había dicho que no lo iba a negar, dice la palabra de Dios. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces le dijo: Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Aquí vemos cómo es de que Pedro utilizó las armas para pelear, no entendiendo que la lucha no es contra carne y sangre. ¿Cuál era la intención de Pedro? ¿Cortarle la oreja? Matarlo, ¿verdad? Porque esa era la intención. Tenía mala puntería, porque si hubiera sido diestro en la guerra, lo hubiera matado. Y otra cosa que yo me preguntaba y decía, ¿qué hacía Pedro con una espada? Porque andaba con el Señor Jesús. Entonces yo dije, ¿qué hacía Pedro con una espada? Que no se supone que ya si él todo lo tenía que depender completamente del Señor Jesús. Esto me viene a la memoria cuando yo era más pequeña, allá en México, en el pueblo. Había allá mi abuelito lo visitaban, él era cristiano también, y visitaban muchos hermanos de allá de la sierra, y llegó en una ocasión un hermano que había sido soldado, y luego se quedaba ahí. Los hermanos les daban para que se quedara con ellos, le daban como digamos asilo, o que se quedara 2-3 noches en una casa y en otro. Pero esa persona que había sido soldado seguía cargando su pistola. Y en una ocasión, eso se oye chistoso porque dice que le preguntaban, ¿y por qué sigue cargando su pistola? Y él, para justificarla, dice, pues por si alguien se me revela. Y dice, no, o sea, ¿cómo, no? O sea, él ya proclamaba el nombre de Cristo y demás. Y aquí vemos cómo es de que todavía había cosas en la vida de Pedro que Dios tenía que seguir trabajando en él. Así es en nuestra vida. A lo mejor tú no vas a traer allí algo en tu bolsillo para defenderte, pero sí hay cosas todavía en tu vida que Dios tiene que trabajar contigo. Vemos que a través de esta prueba que Pedro estaba a punto de pasar, Dios lo estaba preparando para algo más adelante que le iba a encargar. Mateo 26, 52 y 53 nos dice también: entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada en su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? El Señor Jesús allí tenía la oportunidad con una sola palabra decir, y todos podían caer ahí muertos, pero Él sabía a lo que Él había venido. Y ahí dice 12 legiones. Y pues una legión de soldados romanos, muchos dicen que eran como 3,000, otros 6,000. Y Él decía, estaba hablando de 12 legiones. O sea, el Señor Jesús lo podía hacer. O sea, fue muy absurdo, muy ingenuo de parte de Pedro pensar que él se podía enfrentar contra todos aquellos siervos de los sacerdotes, con aquellos soldados que venían a aprender al Señor Jesús, porque él quiso luchar con sus propias fuerzas. Y él no entendía que era un proceso que el Señor Jesús tenía que pasar. ¿Cuántos de nosotras muchas veces actuamos como Pedro? Queremos resolver las cosas a nuestra manera, de una manera impulsiva, cuando sabemos que alguien está hablando mal de nosotros, cuando sabemos que alguien, no sé, levanta un falso testimonio, cuando alguien hace en contra de nosotros, a veces hasta cuando alguien nos consigue dinero y de repente pues ya se desapareció y ya no nos paga. ¿Qué decimos? Con ganas de agarrar y demandarlo, no sé, porque pues me robó. En diferentes situaciones de nuestra vida que nosotros nos podemos ver envueltos, y nuestra forma natural de reaccionar pues es esa. No entendemos hasta este momento Pedro
no había entendido, o en esa situación en la que él se ve envuelto, se le había olvidado lo que el Señor Jesús había dicho en Mateo 11:29: llevad mi yuga sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sí? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La Biblia nos relata más adelante que el Señor Jesús, cuando le preguntaban, dice que él se quedaba callado, él no se defendía. Él lo que ya tuvo que haber dicho, lo dijo. Entonces ahí el Señor Jesús dice que él era manso y humilde. En el capítulo Mateo 26:56 dice: mas todo sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces dice, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Ahí se empieza a cumplir la profecía que el Señor Jesús les había dicho en esa misma noche. Les había dicho horas atrás. Y se estaba cumpliendo, porque dice que todos los discípulos, todos los 11, incluyendo Pedro. Y todos, ¿a dónde fueron todos los demás discípulos? Pues se fueron a esconder. Pero ahí otra vez sale Pedro a la escena. Vamos a ver a dónde llevaron al Señor Jesús. Dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y aparece otra vez Pedro. O sea, Pedro huyó, pero huyó y no se fue con sus demás compañeros. Aquí dice: mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Quería ver cómo iba a terminar el maestro. El maestro ya les había dicho, el Señor Jesús les había dicho todo por lo cual él iba a pasar, pero Pedro pues era curioso. Decía: no, pues yo quiero ver qué es lo que pasó, qué va a pasar, qué más va a pasar. Entonces vemos cómo es de que Pedro, primero hasta aquí vemos cómo Pedro huyó, y después dice que Pedro le sigue de lejos. El seguir a Jesús de lejos es algo muy delicado, porque Pedro ya le había dicho al Señor Jesús, le había mostrado una fidelidad, se lo había declarado con sus labios, y alardeaba siempre en frente de los demás discípulos que él, como que aunque todos te nieguen, dice, yo no te negaré, y si fuera posible morir, pues lo haré. Pero aquí vemos que se empieza a cumplir que no. La primera mentira, Pedro huye. La segunda, Pedro sigue de lejos a Jesús. ¿Por qué lo empieza a seguir de lejos? Porque se empieza a apartar de él. Cuando una persona cae en pecado, entonces se empieza a alejar, empieza a seguir al Señor Jesús de lejos. Y eso es muy delicado, seguir al Señor Jesús de lejos, porque seguir al Señor Jesús de lejos te va a llevar a otra cosa más, a otra cosa más, a otra cosa más, como una bola de nieve. No nada más va a ser, pues sí, ya huí, ya no quiero saber. No, el estar separado de Dios, la palabra de Dios nos dice, porque separados de mí, nada podemos hacer. Tengamos mucho cuidado, hermanos, en tomar a la ligera las cosas de Dios y pensar que no pasa nada, pensar que seguir de lejos no pasa nada en nuestra vida. Claro que sí, nos enfriamos. Si tú dices, no, pues ya no voy a la iglesia, yo aquí de lejitos, yo no me quiero comprometer. A veces decimos, no, yo nada más me mantengo, yo nada más quiero estar ahí en la iglesia, pero no hacer nada. No, eso es seguir a Jesús de lejos. A veces puedes estar aquí, pero lo estás siguiendo de lejos, porque tu vida no es una vida de acuerdo a lo que Dios está demandando que tú seas. Estamos siendo solamente oidores olvidadizos. Entonces dice, otra de las cosas que Pedro hizo, aparte de que le seguía de lejos, y entonces se sienta con los alguaciles, se empezó a sentar con los enemigos del Señor Jesús. ¿Lo vieron lo delicado que les decía yo que es? Se sienta con los enemigos, empieza a buscar otras amistades. Él bien pudo haber estado allá con los demás discípulos, orando, a lo mejor intercediendo, pidiendo, Dios, pues ayúdanos, está cumpliendo la palabra que el Señor Jesús nos decía. Pero él no, él quiso enterarse qué es lo que iba a pasar.
y se va a juntar con aquellos que eran enemigos del Señor Jesús. No, nosotros vemos que Él está allí en esa situación y Él no se esperaba lo que iba a pasar. Él dijo: yo nada más vengo para ver, y ya a ver, ya después agarro y me voy. Sin embargo, aquí es en donde empieza la negación. Vemos cómo comienza el interrogatorio del sumo sacerdote con el Señor Jesús. Vamos a Marcos 14, ahí donde estábamos, Marcos 14, versículo 60. Amén. 60 y 62. Dice: entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? Porque para esto dice que el sumo sacerdote había contratado a personas que levantaran falso testimonio. Dice: mas él callaba, el Señor Jesús, y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Yo soy. Yo soy, le dijo. La situación que estaba viviendo en ese momento el Señor Jesús no eran unas preguntas que le estaban así diciendo: allí siéntate y a ver, te voy a preguntar, como estar delante de un juez. No. En Mateo 26:67 nos dice: entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Y dice que los hombres le decían, obviamente influenciados por Satanás, le decían: a ver, dinos, ¿quién de todos te pegó? Dando a entender que le cubrieron el rostro y le estaban golpeando. Y esa era una tortura prácticamente. Allá en México se da mucho eso, mucha corrupción con los policías, y con tal de que tú te declares culpable de algo, te torturan para que tú confieses lo que ellos quieren. Y aquí el Señor Jesús estaba siendo sometido a eso, lo estaban interrogando en esas circunstancias. Y el Señor Jesús decía, cuando le pregunta: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Dice Jesús: yo soy. Simultáneamente se estaba dando ahora otro interrogatorio, pero era en el patio. Ahorita vamos a ver. En Marcos 14:66, ahí mismo dice: estando Pedro abajo en el patio, esto nos da a entender que el Señor Jesús estaba en una parte alta. Y entonces dice: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Amén. Aquí fue una criada. Allí Pedro ni siquiera estaba sometido a ninguna tortura, ni sentado enfrente de tantas personas. Él estaba así como escabulléndose. Estaba ahí sentado con los alguaciles, dice, calentándose. Y la criada dice que lo reconoce y le dice: tú eras de ellos. Y entonces allí, ¿qué es lo que le contesta a Pedro? Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada. ¿Y qué pasó? Dice: cantó el gallo. Primera negación, primer canto del gallo. Leíamos en Marcos 14:30, cuando el Señor Jesús, horas antes le había dicho, le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Primer canto del gallo, primera negación, primer canto del gallo. Faltan otras 2 negaciones y después el gallo va a volver a cantar. Cuando vemos aquí en la Biblia, allí Pedro como que no estaba poniendo atención. O sea, en ese momento él ni siquiera se acordó del gallo. Yo creo que el gallo cantó y él ni siquiera lo escuchó, estaba temeroso. O sea, cuando de repente a lo mejor te para un policía o no sé, y de repente podrás ver otro accidente que está allá, ni siquiera cuenta te das.
porque está uno invadido de temor. Él estaba invadido de ese temor. Él nada más quería ver, pero entonces es sometido a ese interrogatorio por parte de la criada. Entonces, pero aquí lo que me llama la atención que dice: no le conozco ni sé lo que dices. Es la primera negación. En el versículo 69 dice: y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí: este es. Pero él, ¿qué dice? Negó otra vez. Ya van 2 veces que niega. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos. ¿Por qué? Dice: porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a ellos. Dice que la forma de hablar de los galileos era de una forma muy peculiar, que se podía identificar, y esto nosotros lo vemos ahí en México, que cuando alguien dice: tú eres del norte, ¿por qué se identifican que son del norte? El acento, porque dicen: no, yo aquí mando y se hace lo que yo diga. O porque son muy efusivos, así como que de una forma, un acento diferente. Los que son más hacia la costa hablan de un acento diferente. Y los que viven en el DF, ¿cómo hablan? Sí, ¿verdad? Ni se puede negar. O sea, ¿qué podemos hablar? De hecho, aquí vemos a nuestra hermana Tommy, ella es de Guerrero, tiene un acento, es diferente a mi acento, al acento de mi esposo, al acento del pastor. Tenemos un acento diferente. Allá nuestros hermanos, no sé de dónde sea hermana Marichuy, Guadalajara, ¿verdad? Y tenemos un acento diferente. Entonces allí, cuando escuché a la hermana Tommy, dije yo: ¿será del Salvador? Y dije, ya cuando me pregunto ¿de dónde es? No, dice: soy de Guerrero. Dije: oh, sí, porque tiene un acento, que normalmente los de la costa tienen un acento así. Entonces aquí dice que identificaron a Pedro, porque decía: no, pues tu forma de hablar te delata. Entonces dice que lo identificaban por su tono de voz. Aparte de esto, dice Juan menciona en el capítulo 18, verso 26, que uno de los siervos del sacerdote era pariente de los que estaban allí y que lo habían reconocido y al cual le había cortado la oreja. Veíamos al inicio que Pedro, cuando saca la espada, agarra y le corta la oreja, y dice que el Señor Jesús pues se la vuelve a pegar, ¿no? Pero allí lo reconocen. O sea, él no podía decir: no, yo no soy. O sea, tenía testigos, ahí había habido personas que decían: tú eres. Y él decía: no, yo no soy. Entonces vemos allí cómo se estaban dando simultáneamente esos interrogatorios. Por un lado, el Señor Jesús, cuando le preguntaron, y él dice: yo soy. ¿Y qué es lo que responde Pedro? Y dice: no le conozco. En la parte de arriba el Señor estaba exaltando la verdad, y en la parte del patio abajo, Pedro en ese momento estaba exaltando la mentira. Amén. Sigue el relato en el versículo 71, dice Marcos 14:71, dice así: entonces, no obstante con que niega, allí viene algo más fuerte, porque dice: entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre de quien hablas. ¿Cómo es de que seguir al Señor Jesús de lejos le empieza a llevar de una cosa de menos a más? Y dice: no lo conozco, no sé ni quién es ese hombre, no conozco a ese hombre. No conocía a ese hombre que lo había llamado como su discípulo. No conocía a su maestro, aquel que le había sanado a su suegra, porque Pedro era casado. Y sabemos que cuando la suegra está enferma, como hombres, cuando tu suegra se enferma, ¿cómo está tu esposa? Preocupada. Y luego si eres el yerno consentido, pues también te preocupas. Y a lo mejor Pedro era de esos yernos consentidos y su suegra estaba enferma. A veces y entonces el Señor Jesús dice que la suegra de Pedro había estado enferma y el Señor Jesús la sanó, tenía una fiebre y ella se levantó y dice que le servía. Pero ese Pedro que le había sanado hasta la suegra, ahora lo estaba negando, decía: ni lo conozco. A aquel maestro le estaba diciendo: no conozco a ese hombre,
cuando en sí mismo Pedro había podido caminar sobre el mar. No conocía a ese hombre, ese mismo hombre que había conocido tiempo atrás y que el mismo Pedro había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora decía: no le conozco, no sé quién es. Ese mismo hombre que había visto la transfiguración del Señor Jesús y que había visto a Moisés, a Elías, ahora estaba diciendo: no conozco a ese hombre. A veces nosotros decimos: ¿cómo llegó a ese grado Pedro de negar a Jesús? Yo no lo negaría, pero ¿qué crees? Que sí lo hemos negado con nuestras actitudes, con nuestro mal testimonio. Hemos llegado a negar a nuestro Señor Jesús, porque cuando alguien nos ve allá afuera y sabe que somos cristianos y estamos actuando de una forma diferente a como debemos de actuar, es como estar negando al Señor Jesús. Es como decir: no, no es cierto, yo no soy cristiano. Escucharon decir una mala palabra, escucharon que estabas escuchando canciones que no alaban a Dios, te escucharon hacer cosas que no le agradan a Dios, y allí tú estás negando al Señor Jesús. Estamos siendo igual que Pedro. Él dice que empezó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre. La palabra maldecir dice que es declarar o hacer voto bajo pena de execración. Está media rara esta palabra. Cuando buscaba el significado de execración, dice que es un discurso con el cual se habla mal, demostrando el odio, la aversión y el aborrecimiento de una persona, cosa o acto. Fíjense lo que estaba haciendo Pedro. Estaba mostrando, dice, un odio, la aversión, el aborrecimiento hacia una persona. ¿A dónde había quedado esa fe de Pedro que le había prometido a Jesús y de la cual alardeaba a sus discípulos? Esta parte que Pedro se vio envuelta, solamente vino a descubrir que él era mucho más débil de lo que él mismo se había imaginado. Esta parte fue una de las partes más vergonzosas en la vida de Pedro. Yo creo que Pedro ha de haber dicho: eso ni lo escriban, pero todos lo escribieron. Todos lo escribieron, y damos gracias a Dios porque podemos ver las pruebas. Podemos ver las pruebas, las caídas, los tropiezos, las dificultades, todo lo que pasaron. Y si esto pasó a un discípulo del Señor Jesús, ¿nosotros estaremos expuestos a lo mismo? ¿Cuánto más? Y cuánto más nosotros por eso necesitamos orar y velar. ¿Para qué? Para no entrar en tentación. Amén, hermanos. Entonces, aquí damos gracias a Dios porque se escribe tanto las cosas buenas como las cosas malas de sus discípulos. No es como una película que tú ves que los héroes y que nada más sale lo bueno. No, aquí en la Biblia nosotros podemos ver. En Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, dice, tengamos esperanza. Con esa intención se escribieron. Cuando nosotros nos sintamos de repente mal, tristes, que pensamos que nadie ha pasado por la situación que hemos pasado, no, sí es cierto, pero vamos a ver más adelante cómo es de que esa negación de Pedro no se quedó allí, cómo Dios lo levanta, cómo Dios lo restaura y cómo Él sigue adelante. Pero esta situación lo único que vino a hacer en la vida de Pedro es dar a denotar lo que había en su corazón. La palabra de Dios nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. La naturaleza caída del hombre es así de débil, dice: nadie debe considerarse lo bastante fuerte como para pensar que está libre del peligro de caer. En 1 Corintios 10:12 dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. A lo mejor nosotros hoy estamos aquí y nos sentimos bien firmes, pero dice: mire que no caiga. Y si vemos a alguien que ha caído, tenemos que ir y levantarlo y decir: Dios, fortalécelo. Está pasando por una prueba así como Pedro, pero te pido, mi Dios, que tú lo fortalezcas. Esa es
nuestro trabajo como discípulos, nuestro trabajo como cristianos, como hijos de Dios. En nuestra vida vamos a tener tropiezos, pero sabemos que no estamos solos, que Dios ahí está con nosotros. Amén. Entonces, seguimos con el relato. Cuando dice que entonces, capítulo 14:71 dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre de quien hablas. Entonces, en el versículo 72 dice, y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3. Y pensando en esto, lloraba. Ahí vemos cómo es ya la segunda negación, la tercera negación de Pedro y el segundo canto del gallo. En ese momento es cuando Pedro se acuerda y dice que lloraba amargamente. Él lloró amargamente. Lucas, les decía yo que hay unas partes en las cuales Lucas hace dos menciones importantes. En Lucas 22:59, si gustan buscar. Ahí nos da un dato importante, dice, como 1 hora después. O sea, como 1 hora después de que el Señor Jesús había entrado allí. Esta hora después es después de la primera negación, dice como 1 hora después. O sea, él ya se había acoplado allí. Él ya estaba allí hablando con los siervos de los sacerdotes. ¿Qué estarían hablando ellos? Tal vez burlándose, tal vez diciendo malos chistes, malas palabras. Y él allí ya se sentía cómodo con los enemigos del Señor Jesús. Allí dice, en el 59 dice, como 1 hora después otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y aquí Lucas agrega algo, dice, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro salió fuera y lloró amargamente. Pero aquí dice Lucas, vuelto el Señor, miró a Pedro. Sus miradas se cruzaron. Esas miradas que de ese hombre que había dicho, aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Y que lo acababa de negar. Y que había empezado a maldecir. Y de repente voltea. Yo me imagino la escena. Voltea y ¿a qué distancia habrán estado a manera de que sus miradas se cruzaron? Me imagino ahorita cuando allá no sé, hoy en día acá donde estemos, pero a veces las mamás les decían a los hijos, y necesito que te portes bien, y vamos a ir con tu tía, pero no agarres los carros de tus primos, pero no agarres esto, pero no estés comiendo dulces y demás. Y llegan a la casa de la tía y la tía quiere mucho al sobrino y le empieza a dar todo lo que la mamá le ha dicho. ¿Y la mamá qué hace? Le da pena regañar al hijo y nada más lo voltea a ver así como diciendo, con esa mirada le está diciendo, mira, cuando llegues a la casa te voy a dar unos y esto y demás. Es una mirada de advertencia, pero la mirada del Señor Jesús era una mirada diferente, era una mirada llena de amor, era una mirada de compasión y era una mirada de misericordia. Se estaba confirmando lo que el Señor Jesús le había dicho, me vas a negar. Entonces, con todo esto nosotros vemos que el Señor Jesús ve a Pedro con esa mirada llena de amor, con esa mirada en la cual él se sentía, o sea, de haber dicho, ¿qué hago? O sea, cuando te sientes descubierto de algo y demás, cuando te pasas en una situación y que dices, híjole, me vio mi papá, me vio mi mamá y yo le estaba ocultando eso y ahora ahí siento que no me vio y agarras y te vas por otro lado. Pero en esta ocasión, ¿cómo podías decir, Pedro, ya no le conozco? Ya se había cruzado con la mirada del Señor Jesús. Entonces aquí Pedro tenía que entender
que era necesario doblegar el carácter arrogante que él tenía, ese carácter soberbio, ese carácter impulsivo, ese carácter orgulloso, y entender que separados de Dios nada podemos hacer. Esta negación de Pedro solamente vino a demostrar lo que había en su corazón, porque vemos que esto que pasó solamente detonó aquello que había en el corazón de Pedro. Pasó una situación, aquella persona que cuando el patrón le es infiel a la esposa con la secretaria, es algo que ya vino manejando en su mente. Si cayó en adulterio no es porque apenas fue de la noche a la mañana, fue porque empezaron con miradas, fue porque empezaron con coqueteos, y lo empezó a albergar en su corazón, y empezó. En Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, dice, después que ha concebido y da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. La palabra concupiscencia dice que es un deseo pecaminoso. ¿Qué había en el corazón de Pedro? Ya vimos todo lo que había. ¿Qué es lo que lo llevó? Realmente él decía amar a Jesús, pero con sus hechos demostraba todo lo contrario. Esos 3 años tal parecía que se lo olvidaron de un rato para otro. No se acordó de lo que le había prometido el Señor Jesús. No se acordó de las enseñanzas que había aprendido caminando con el Maestro. Y vemos aquí en Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién le conocerá? Dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, solamente Dios lo conoce. Entonces, si tú de una u de otra forma, o los hermanos que nos están viendo, de repente sienten que están caminando de lejos, tengan cuidado, porque eso los va a arrastrar a algo más fuerte, a otro pecado más fuerte. Aquel que empieza a consumir, los jóvenes hoy en día que empiezan a hacer cosas, que empiezan a consumir drogas, que se empiezan a fumar, o sea, no empiezan de la noche a la mañana, empiezan con poco a poquito. Primero las amistades, las malas amistades, y es como aquel que dice: pues yo nada más estaba yo allí. Pedro ¿qué dijo? Nada más fue para ver qué sucedía. ¿Cuántas veces los hijos, los adolescentes dicen: mamá, déjame salir con mis amigos, pero yo no fumo, pero yo no tomo con ellos? ¿Y a qué vas? Nada más para estar allí. Pero ese nada más para estar allí, te van a ir arrastrando y te van a ir arrastrando. Y va a haber cosas que muchas veces te van a invitar, y tú, por mucho que tú digas no lo voy a hacer, te van a arrastrar. Por eso decía, aquel que crea estar firme, mire que no caiga. Tú no te sientas tan seguro, y no, como dice la palabra, aquel no podrá caminar por el fuego y no quemarse. No podemos jugar, no podemos decir, no, es más vale que digan: mejor aquí corrió que aquí quedó. Te van a hablar mal, te van a decir, te van a hacer bullying, te van a decir: ay, ¿a poco tú eres de aquellos cristianos? O no sé, no importa que te digan eso. Pero es preferible que te digan eso a que el día de mañana estés ahí en la cárcel, que tus padres estén batallando por sacarte de alguna situación difícil. Es muy delicado, o como jóvenes, hablo a los jóvenes, pero también en adultos, diferentes situaciones a las cuales nosotros nos podemos enfrentar. Entonces es importante nosotros poner alerta. Si Pedro desde la primera ocasión, cuando vio que el gallo cantó, hubiera dicho: híjole, sí es cierto, viene algo más, pero no, él siguió porque se estaba acomodando, ya se estaba sintiendo parte de los enemigos del Señor Jesús. Amén. Entonces Pedro ignora las advertencias que el Señor Jesús le dijo. Cuando vemos en Lucas 22:31, si gustan buscarlo, Lucas 22:31, dice la palabra de Dios así:
Dice, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Traducción lenguaje actual dice: después Jesús le dijo a Pedro: Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes. No nada más a Pedro, dice a todos ustedes. Y Dios, ¿qué dice? Se lo ha dado. O sea, el Señor, Dios le dio ese permiso a Satanás, dice. Pero yo, ¿quién es yo? Jesús. Pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme para que te mantengas firme, dice. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando esto pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Amén. Entonces aquí vemos cómo el Señor Jesús le dice: Satanás me ha pedido para zarandearlos. El zarandeo era para todos, no nada más para Pedro. Pero Pedro dice que el Señor Jesús había orado por él. El Señor Jesús también ora por nosotros. Juan, en el libro de Juan, en el capítulo 17, hay una oración muy bonita que solamente Juan la registra. Son, me parece que más de 40 versículos, y es una oración que el Señor Jesús dice: ora por sus discípulos. Y en esas oraciones, en esa oración que el Señor Jesús ora por sus discípulos y dice: no ruego solamente que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Más adelante dice: y no solamente ruego por estos, sino por aquellos que han de creer. Y ahí estamos tú y estoy yo. El Señor Jesús ha orado por nosotros. Nosotros entramos aquí en esta parte que el Señor Jesús oró por Pedro. Dice: ¿para qué? Para que él se mantuviera firme. Amén. Entonces aquí vemos cómo, a pesar de la infidelidad de Pedro, Dios permanece fiel. Segunda de Timoteo dice 2:13, dice: si fuésemos infieles, él permanece fiel. Entonces esto nos muestra, hermanos, que debemos de caminar siempre tomados de la mano de nuestro Señor Jesús. Suéltate de Cristo y corres el riesgo de regresar a tu vida pasada. Después de que el Señor Jesús es crucificado, después de que lo bajan de la cruz y es sepultado, y dice que él resucita al tercer día y se les empieza a aparecer a sus discípulos. Ellos estaban temerosos porque decían: y ahora, si lo mataron a él, ¿qué pueden hacer con nosotros? Dice que todos estaban en un lugar allí escondidos, temerosos, y se les aparece el Señor Jesús y es cuando les decía: miren, soy yo, toquen mis manos. Y ahí estaban ellos y pues vieron, dice que incluso no creían todavía que el Señor Jesús había resucitado. Esa fue la primera aparición. La segunda dice que es cuando pasaron 8 días, y después es cuando se le aparece a Tomás, cuando Tomás dice: no, pues si yo no tocare sus manos, yo no le voy a creer. Esa fue la segunda vez. Pero la tercera vez que se le aparece, Juan lo dice en 21:14, que es la tercera vez que el Señor Jesús se le aparece a sus discípulos. Entonces, en Juan 21, si gustan, vamos allá. Dice: Jesús aparece a 7 de sus discípulos. Les decía yo: suéltate de Jesús, de Cristo, y corremos el riesgo de regresar a la vida pasada. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús les había dicho que regresaran a Galilea, y les iba a dar indicaciones. Pero aquí dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Vamos a ver de qué manera se les manifiesta. Estaban juntos, dice, Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. En total eran 7. Y Simón Pedro les dijo: voy a ir a pescar. ¿Cuál era el oficio de Pedro antes? Pescador.
Ya que regresó a Galilea, se fue a pescar, se regresó a su vida pasada. Y con él, otros 6 más en total, con él, 7, dice. Y ellos dijeron, pues vamos nosotros contigo también, ahí te acompañamos. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche, dice, no pescaron nada. No pescaron nada. Cuando tú decides pescar, pues estás allí al tanto para ver si pescas. Aquí pues ya no dice que se hayan dormido, ¿verdad? La vez pasada el Señor Jesús, cuando va a orar, les dice, no pudieron velar ni una hora. Y aquí al parecer dice que estuvieron toda la noche. No se dice de qué hablaron, qué hicieron, no dice más, simplemente estuvieron allí. Entonces dice que estaban allí, y vemos el relato como el Señor Jesús dice que les dice a lo lejos que si habían pescado algo, y entonces ellos le contestan, no hemos pescado nada. Y entonces les dice el Señor Jesús, pues aviéntenla, pero ahora hacia la derecha. Hacia el lado derecho avienten la red, y la avientan, y dice que sacan los peces y la red casi se les rompía de todo lo pesado que estaba. Pero aún allí no sabían que era el Señor Jesús. Entonces dice que Juan es el que lo reconoce y le dice a Pedro, dice, pues es Jesús, es el Señor. Y entonces Pedro pues otra vez va bien rápido, dice que se ciñó porque se había quitado la ropa y rápido va corriendo y les ayuda a sus compañeros a sacar la red. Y entonces ahí es cuando el Señor Jesús les dice, pues a ver, traigan lo que han pescado. Dice que ahí el Señor Jesús había preparado un pescado, tenía un pez más bien asado, y les dice que vinieran, que comieran con él. Y en el versículo 15 dice, Juan 21:15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Ahora sí le preguntó a él directamente, ¿me amas más que estos? ¿Y qué le respondió? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo una tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. 3 veces le preguntó, como haciéndolo recordar, 3 veces me negaste. Ahora le está preguntando nuevamente, ¿me amas? Sí, sí te amo. Pero no nada más es ahora me amas, no, ahora tienes que apacentar a mis ovejas. Al inicio veíamos como decía que iba a ser herido el pastor iba a ser herido y las ovejas iban a ser dispersadas. Y aquí le está pidiendo, le está haciendo ese encargo, apacienta mis ovejas. Y entonces Pedro le dice, pues tú lo conoces todo. Se entristeció que le preguntase una tercera vez. Y nosotros vemos cómo Dios restaura la vida de Pedro, cómo lo restauró. Porque cuando nosotros volteamos la hoja de nuestra Biblia y vemos el libro de Hechos, ahí vemos cómo empieza con la promesa del Espíritu Santo, la ascensión, la elección del sucesor de Judas. En el capítulo 2, la venida del Espíritu Santo. Y en el verso 14, ¿qué dice? El primer discurso de Pedro. En ese discurso que Pedro dio, dice que fue su primer discurso, y ese día dice que se añadieron como 3,000 personas. Y ahí es en donde empieza la iglesia primitiva. Tuvo que ser restaurada la vida de Pedro para poder cumplir con ese encargo que Dios le decía. ¿Me amas? Dice, sí te amo, pues apacienta mis ovejas. Ya no era ese mismo Pedro que había salido de Jerusalén, que había huido. Ya no se presentaban de vuelta los discípulos atemorizados, ¿no? Dice que ya estaban todos juntos. Ya había venido el Espíritu Santo. Cuando dice que, porque para esto dice que ya eran los 50 días, era la día del Pentecostés, y venían de diferentes lugares,
Y dice que todos les entendían y decían, bueno, pues estos que no son galileos, como que los tenían como por una raza como ignorante, no sé, decían, no son ellos. Y decían, estos están llenos de mosto están llenos de vino, están borrachos. Y decían, no, pues si apenas son las 9 de la mañana, dice que era la tercera hora. Y ahí es donde se levanta Pedro y los empieza a defender. Y entonces ahí vemos cómo empieza a apacentar esas ovejas. Vemos que Pedro es el que se queda, digamos, como encargado, es el que más resalta, y ahí empieza. Y vemos cómo es que todo lo que pasó Pedro. Sin embargo, vemos la vida de Judas, el final de Judas fue algo muy diferente. También la Biblia registra que Judas lloró, pero lloró y ¿qué hizo? Se ahorcó. Y dice que ahí en ese lugar, estaba escuchando a un hermano que decía que ese lugar, incluso hoy en día dice que no nace ni pasto en ese lugar. Y ese fue el final de Judas, pero vemos cuál es el final de Pedro. Si nosotros en algún momento hemos caminado lejos del Señor Jesús y nos hemos sentido mal, es momento de que nosotros nos levantemos y pedirle a Dios que nos restaure y decirle, Dios, perdóname porque muchas veces te he negado, a lo mejor no de palabra, pero sí con mis hechos. Y que decirle, Dios, perdóname y ayúdame, restaura mi vida para poder hacer ese trabajo, para poder hacer esa gran comisión que tú me has encomendado, que dice es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, te doy gracias. Gracias te doy en esta hora, Padre, porque sabemos, Señor, que tú eres fiel, que tú, Señor, cumples tus promesas, Señor, que ninguna palabra, Señor, que tú has dicho, Señor, caerá a tierra, Señor, sino que todo se cumplirá. Y en esta hora, Señor, hemos aprendido tanto de la vida de Pedro, Señor, de ese hombre que era impulsivo, pero ese carácter tú lo utilizaste para tu obra. Él se dejó moldear. Y en esta hora te pedimos, mi Dios, que tú nos ayudes para que nosotros podamos moldear ese carácter para tu obra, mi Dios. Ayúdanos, Padre Celestial, para que podamos, Señor, seguir adelante, Señor, en este camino que tú nos has puesto, Padre. Te pido, mi Dios, que seas tú con cada uno de nosotros, con cada uno de mis hermanos, Señor. Toma en cuenta nuestra vida y ten misericordia de nosotros, Padre Celestial. Estamos delante de ti pidiéndote misericordia, Señor. Que tú tengas compasión de nosotros, Padre Celestial. Si tú, Señor, en algún momento, Señor, hemos fallado, nos hemos alejado de ti, Señor. En esta hora venimos delante de ti. Si tú, mi hermano, en algún momento te has sentido como Pedro, de repente has dicho, no, Señor, yo nunca te voy a negar, yo nunca te voy a fallar. Y al cabo del tiempo, al cabo de los años, ves que esas palabras que en algún momento habías prometido no las estás cumpliendo y que ahora estás caminando de lejos. Es momento de que regreses a tu maestro y es momento de que le pidas perdón y que le digas, ayúdame, Señor, porque quiero seguir caminando, Señor, seguir caminando al lado tuyo, bajo tu protección, bajo tu cuidado, Señor, porque sabemos que separados de ti nada podemos hacer. En esta hora, Señor, te doy gracias, bendice la vida de mis hermanos, te pido que seas tú, Señor, bendiciéndolos a cada uno de ellos, los hermanos que están conectados también, Señor, te pido que seas tú, Señor, en la vida de ellos, Padre Celestial, bendice su vida, Señor, guárdalos de todo mal, Señor, y en esta hora nos ponemos delante de ti, Padre Celestial, que tú nos ayudes para seguir adelante, Señor, que tú nos ayudes, Señor, para que podamos, Señor, ser personas, Señor, que no seamos recordadas, Señor, como personas que te negaron, sino que seamos personas recordadas, Señor, y más que nada que tú nos veas, Señor, como unos discípulos fieles, que siguieron adelante y que terminaron, Señor, que terminaron esa carrera que tú pusiste, Señor. Gracias te doy en esta hora por tu fidelidad, por tu amor, por tu cuidado, Señor. Te pido en esta hora que tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Que tú, Señor, cuides su camino, que cuides el regreso a sus casas, Padre. Bendice, Señor, lo que falta en el transcurso de esta semana, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Amén, Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Y Damos gracias.